Muy buenos días, queridos hermanos. Ha llegado el tiempo para la reflexión de la palabra del Señor y me gustaría decirles que el título de esta meditación es ¿Cómo tener tu tiempo devocional? La semana pasada estuve hablando sobre las bendiciones de la obediencia. En otras palabras, las bendiciones que recibimos de Dios si somos obedientes a su palabra. Veíamos, por ejemplo, en Juan capítulo 14, 21, que el que ama a Jesús conoce sus mandamientos y los obedece. Y Jesús decía, y si los obedeces, yo me manifestaré a él. En Filipenses 4:9, Pablo decía, no dejen de poner en práctica lo que aprendieron de mí. Entonces, si ponen en práctica, el Dios de paz estará con ustedes. Y en 1 de Juan capítulo 3, versículo 22 dice, y recibimos todo lo que le pedimos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Es decir, que si somos obedientes, recibimos estas bendiciones del Señor. Él se manifestará a nosotros, el Dios de paz estará con nosotros y recibiremos todo lo que le pedimos. ¿Por qué? Porque obedecemos sus mandamientos. Pero la pregunta que me asaltó después de esto es, ¿realmente conocemos sus mandamientos? ¿Conocemos la palabra de Dios? ¿Tenemos cada día un tiempo devocional? Un tiempo en el secreto de Jehová, un tiempo buscando su rostro, su presencia, en la cual podemos conocer sus mandamientos. Y ahí fue que nació el deseo de compartir con ustedes esta reflexión, cómo tener un tiempo devocional. Vamos a ver en esta reflexión tres cosas. En primer lugar, ¿qué es un tiempo devocional y por qué tenerlo? En segundo lugar, ¿por qué es importante? ¿Cómo prepararme para tener un tiempo devocional? ¿Qué cosas debo tener o hacer para que este tiempo sea un tiempo de bendición? Y en tercer lugar, 6 pasos para tener un tiempo devocional bendecido. Comencemos con la primera parte. ¿Qué es un tiempo devocional y por qué debo tenerlo? En primer lugar, quiero decir que un tiempo devocional es un tiempo especial. Un tiempo especial que separamos cada día para estar en la presencia de Dios. Es lo que en la palabra con frecuencia encontramos y se conoce como buscar el rostro de Dios. Tiempos donde buscamos el rostro de Dios. O también en otras partes dice estar en el secreto de Jehová. Nuestro ejemplo máximo de este tiempo devocional, tener un tiempo devocional diario, es nuestro Señor Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice que de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Esta está en la versión de Dios habla hoy. Nuestro Señor nos dio ejemplo, apartando las primeras horas del día para estar en la presencia de su Padre. David, también la Escritura lo refieren como un hombre apasionado por Dios, apasionado por estar en la presencia de Dios. Él también tenía un tiempo especial cada mañana, porque el Salmo 5, versículo 3 dice que, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David era un apasionado por Dios y cada mañana él había separado tiempo para estar con Dios. Daniel, como ustedes bien saben, dice la palabra en Daniel 6:10 que él tenía 3 tiempos al día de oración. Y así podemos encontrar otro personaje de la Biblia, pero no solamente de la Biblia. Por otro lado, también vemos que los hombres a quien Dios usó de una manera especial pasaron tiempo con Dios cada día. Conocieron y experimentaron el secreto de Jehová. Juan Wesley, por ejemplo, dice que dedicaba las primeras 3 horas del día a la oración y al estudio de la palabra. Cuando Juan Wesley tenía 85 años, él testificó, desde hace más de 60 años me levanto a las 4 de la mañana para estar con Dios. Otro hombre que Dios usó poderosamente en ese tiempo fue George Whitefield. Él se levantaba a las 4 de la mañana y hasta el final de su vida conservó la costumbre de leer su Biblia de rodillas y oraba lo que la palabra de Dios decía. Él fue el que primero empezó esta práctica de orar la palabra de Dios. Martín Lutero decía, si dejara de orar 2 horas todas las mañanas, el diablo obtendrá su victoria durante el resto del día. Y él también, los biógrafos dicen que se levantaba a las 4 de la mañana.
Porque ese es este tiempo devocional, que cuando tenemos este tiempo de intimidad con Dios, que podemos conocer más a Dios. En este tiempo, en esta relación, le conocemos más a Él. Es bien sabido que conocemos más a una persona cuando pasamos tiempo con ella. Y nuestra amistad con esa persona va a crecer y se va a desarrollar con el trato diario. Igual sucede con Dios. Le conocemos más cuando pasamos más tiempo con Él. Él es en ese tiempo realmente, es en ese tiempo de estar en el secreto de Jehová, cuando Dios puede revelarnos su voluntad a nuestras vidas. Como dice Jeremías 23:18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Solo aquel que está en el secreto de Jehová puede escuchar la voz de Dios y conocer la voluntad para nuestras vidas. También es en ese secreto, en ese tiempo de intimidad con Dios, que podemos aprender más de nuestro amado Señor. Porque Él nos va a revelar esto a través de su palabra. Y mientras que Él lo revela, va moldeando nuestra vida a imagen de su Hijo. Por eso, hermanos queridos, necesitamos tener este tiempo devocional. Necesitamos estar en el secreto de Jehová. Así como el profeta Amós en el capítulo 4, versículo 8, nos anima, nos desafía: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Si hasta hoy el tiempo devocional no ha sido parte de tu vida, te invito a que empieces hoy. No te arrepentirás. Conocerás más a Dios, conocerás su voluntad para tu vida y aprenderás más de Él. En segundo lugar, vamos a ver cómo podemos prepararnos para el tiempo devocional. Me gustaría decirte que hay muchas cosas en la vida en las cuales necesitamos una preparación previa. Por ejemplo, si tuviéramos una cita con una persona muy importante, que puede ser un político, un doctor, o quizás el presidente de la República, ¿no? Estoy seguro que nos prepararíamos desde el día anterior. ¿Qué ropa vamos a usar? ¿A qué hora vamos a salir para no llegar tarde? ¿Qué voy a decir? Etcétera, etcétera. Cuando tenemos, por ejemplo, una entrevista de trabajo, ¿no? Nos preparamos para esa entrevista. Cuando un deportista va a una competencia, tienen tiempo de preparación y desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y también cuando uno va, por ejemplo, a un análisis especializado de salud, hay cosas que debemos hacer como una preparación previa. Así también, hermanos, si queremos que nuestro tiempo con Dios sea un tiempo de bendición, un tiempo especial, tenemos que tener algún preparativo. Déjame decir algunas cosas, por lo menos 4 cosas. En primer lugar, separa un tiempo cada día para estar con el Señor. Marcos 1:35 dice que Jesús se levantó muy de mañana y todavía reafirma o enfatiza siendo aún muy oscuro. Nuestro Señor Jesucristo había separado todas las mañanas, muy temprano, aun cuando estaba muy oscuro, para estar en comunión con el Señor. Este tiempo no era negociable, era un tiempo especial que Él escogió de madrugada, posiblemente eran 4 o 5 de la mañana, pero Él separó este tiempo cada día para estar con su Padre. Como dijimos hace un momento, David también había separado las mañanas para tener este tiempo de intimidad. Y me llama la atención aquí David, porque David era el rey de Israel. Él era un hombre muy ocupado, pero él había separado todas las mañanas para adorar a Dios y para buscar su rostro. Isaías es otro personaje en las Escrituras que separó las mañanas, las madrugadas para encontrarse con su Dios. Dice Isaías 26:9: con mi alma te he deseado una noche, y en tanto me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Qué quiere decir este versículo? Que Isaías, cuando se acostaba en la noche, deseaba ya esa mañana, esa madrugada para encontrarse con su Dios. Por eso decía: mientras tenga aliento de vida, madrugaré a buscarte. Se dice que el fundador de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, el hermano Benjamín Simpson, él llegaba muy temprano, antes que todos, a su oficina, y él se encerraba en su oficina y ponía un letrerito afuera que decía: no molestar,
tengo cita con el Rey, porque este tiempo de intimidad era separado para estar con Dios. La Madre Teresa de Calcuta se levantaba a las 4 de la mañana y oraba. Y ella decía que sin ese tiempo con Dios difícilmente podría cumplir todas las tareas del día. Queridos hermanos, separar un tiempo cada día es muy importante. Te invito a que escojas el tiempo en que estés más tranquilo y estés libre de distracciones. Que sea al mismo tiempo cada día, todos los días lo mismo. Para muchos puede ser muy temprano en las mañanas. Y si esto lo haces, de paso estás dando las primicias de tu día para el Señor. Si no lo haces muy temprano por la mañana, es muy seguro que ya durante el día no lo vas a hacer. Te verás ocupado con tantas cosas para hacer que te faltará tiempo. Y si lo dejas para la noche, estarás cansado del trabajo. El día habrá sido muy fatigado y estarás cansado y quizás tendrás tiempo de dormir y no vas a aprovecharlo al máximo. Hay una bendición, yo creo, hermanos queridos, personalmente lo he experimentado, adicional si lo haces en la mañana. Y es que no solamente le das las primicias de Dios a Dios de tu tiempo, el tiempo más preciado, más temprano, sino también que el Señor cambia tu día. Porque donde quiera que vayas, tendrás la bendición de Dios. El tiempo devocional cada día debe ser el tiempo más importante en tu vida. En segundo lugar, además del tiempo, es importante que escojas un lugar tranquilo en donde no haya distracciones. En Marcos 1:35, en el ejemplo de Jesús, dice que se fue a un lugar desierto y ahí tenía el encuentro con su Padre. Mateo 6:6 dice: entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre en el lugar secreto donde no hay distracción. Y Hechos 10:9 dice que Pedro se subió a la azotea para orar cerca del mediodía. Quizás la azotea era el lugar más fresco, más cómodo, pero también el lugar más tranquilo donde no tendría distracciones. El lugar es muy importante, hermanos. Hazlo donde te sientas cómodo, donde no haya nada que te distraiga. Puede ser el comedor de tu casa, quizás la sala, o de repente más confortable la cocina, con una taza de café. Está bien, cualquier lugar. La idea es que sea el lugar cómodo para ti. El tiempo y lugar son importantes. Pero algo más. Ten a la mano todo lo necesario para tu tiempo devocional. Por ejemplo, ten una Biblia o dos si fueran diferentes versiones, mucho mejor. Porque cuando uno tiene dos versiones, siempre hay una versión en lenguaje más popular que da claridad a ese pasaje, ¿no? A veces hay términos difíciles de entender, pero que en las otras versiones, como la palabra de Dios para todos, Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, todas esas traducciones dan más claridad en algunos pasajes de las Escrituras. También creo que es importante que, además de la Biblia, debes tener un cuaderno de notas. Esto es muy importante, hermanos. Tenga un cuaderno donde anotar lo que Dios te está diciendo. Hay muchas cosas que Dios te va a hablar en un tiempo devocional. Por ejemplo, peligros que tienes que evitar, o pecados que tienes que confesar, o Dios puede revelarte unos mandatos que tienes que obedecer, o también te puede revelar algunas promesas que pueden venir a tu tiempo, a tu vida en un tiempo especial. Todas estas cosas, anótalas para que el Señor te lo recuerde cada vez que vuelvas a ver tus notas. Diga: el Señor me dijo esto, el Señor me habló esto, el Señor me advirtió de esto. Algo adicional que yo uso y me ayuda mucho, es posible que sea para ti lo mismo, es tener marcadores de colores, ¿no? Porque resalto con algunos colores ciertas palabras que tienen un mensaje especial para mí. Por ejemplo, con amarillo, lo que Dios me está diciendo. Uso el color verde para resaltar alguna promesa de Dios. Uso el color rosado o rojo, si es posible, para resaltar algún pecado que evitar o algún pecado que he cometido y Dios me lo revela en su palabra. Y uso el color azul para resaltar algún mandato que Dios me está diciendo para obedecerlo, ¿no?
yo creo que es importante que tengas esto. Olvidaba decirte que cuando tengas 2 Biblias, ten una que sea una Biblia de estudio, donde tengas libertad para poder rayar o resaltar o poner una anotación al costado, ¿no? Esta es una sugerencia, yo lo hago, pero no tienes que hacerlo si que no crees que es conveniente, pero me ayuda mucho cuando anoto en la misma Biblia y anoto cosas que Dios me dice ahí y lo puedo recordar mucho mejor. Y en cuarto lugar, si es posible, tener o preparar el ambiente con una música cristiana suave o con algún corito, una canción que te haya traído mucha bendición en alguna parte de tu vida. Esto es bueno porque te trae gratos recuerdos y te conecta con el Señor. Esto no es imprescindible, hermanos, pero si te ayuda, hazlo. En mi caso lo hace y generalmente pongo música cuando tengo este tiempo devocional. Entonces, para recapitular, ¿cómo prepararte para este tiempo devocional? En primer lugar, separa un tiempo cada día, un tiempo apropiado en el cual puedas tener ese encuentro con el Señor. En segundo lugar, escoge un lugar tranquilo también, en donde no haya distracciones. En tercer lugar, ten todo lo necesario para este tiempo devocional. Por ejemplo, la Biblia, 1 o 2 o 3 diferentes versiones ayudan. Cuaderno de notas para anotar lo que Dios te diga. Marcadores de colores para resaltar aquellas cosas que crees que son importantes. Y finalmente, si pones un ambiente de música suave, puede ayudarte a la reflexión. Y en tercer lugar, 7 pasos para desarrollar tu tiempo con Dios. 7 cosas que puedas hacer. Al principio tendrás que ver la anotación, pero después se convierten en una rutina, un hábito, que ya lo haces uno tras otro de memoria porque lo has aprendido. En primer lugar, orar, es decir, buscar la presencia de Dios. El orar antes de empezar tu tiempo devocional es como abrir la puerta, es como entrar en el aposento y encontrarte con Dios, comunicarte con Dios. Por eso que en Mateo 6:6 dice, ¿no? Cuando tú entres en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te la recompensará en público. Aquí está haciendo énfasis en que entres en el aposento y ora a tu Padre que está en lo secreto. La oración es importante para empezar este tiempo devocional. En Marcos 1:35 decía de Jesús, ¿no?, que se fue muy de madrugada el tiempo a un lugar desierto, el lugar, pero dice, ahí se puso a orar, comunicándose con su Padre. Y en otra oportunidad también dice que se fue al monte, ¿no?, y pasó la noche orando. La oración es el vehículo con el cual nos comunicamos con Dios. Con ella, en un sentido figurado, podemos decir que tocamos las puertas del cielo, ¿no? Y por eso que se recomienda que empecemos orando. Y parte de nuestra oración es la adoración a Dios. Adorar a Dios significa exaltar sus virtudes. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios justo. Dios es eterno. Dios es soberano. Dios es amor. Dios es todopoderoso. Debemos acercarnos en oración a Dios, adorándole. Y uno adora a Dios por quién es Él, y no tanto por lo que Él hace. Cuando adoramos a Dios, exaltamos sus virtudes. Cuando alabamos a Dios, le alabamos por lo que Él hace en nuestras vidas. Y lógicamente, después de adorarle, hermanos, en nuestra oración debemos agradecerle por todas sus bendiciones, por la vida, por la salud, por la familia, por el privilegio de conocerle, por todas sus bendiciones, tanto espirituales como materiales también, que cada día recibimos de Él. Primer paso, la oración. Prepara el ambiente para que Dios nos hable. El segundo paso, leer una porción de las Escrituras. Como decía Jeremías, capítulo 23, 18, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, vio y oyó su palabra? ¿Y quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Es en este secreto del Señor que podemos escuchar la palabra de Dios. Amós 8:11 hay una hermosa promesa que dice que en los postreros días Dios derramará hambre o enviará hambre en la tierra.
pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. El Señor ha prometido que su buena palabra nos va a dar sobre nuestras vidas. Y cuando uno lee la palabra de Dios, hermanos, uno escucha la voz de Dios. Es a través de la palabra que Dios nos habla. Cuando nosotros oramos, hablamos a Dios, pero cuando leemos su palabra, cuando lo estudiamos, Él nos habla a través de su palabra. Lee el pasaje 2 o 3 veces hasta que lo tengas claro en tu mente. Y si es necesario, léelo más veces hasta que puedas entenderlo. Y si hay alguna parte de la Biblia, una parte de esa porción que escogiste, que no la entiendes, léelo en otra versión. A veces la otra versión puede clarificar la idea que nos está dando. Te recomiendo que leas el libro de los Hechos en este tiempo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. No saltes de un libro a otro, porque no puedes entender así todo el consejo de Dios. Pero si lees capítulo por capítulo, verso por verso, puedes entender todo el consejo de Dios que está implícito en un libro, ¿no? El libro que estamos estudiando ahora es el libro de los Hechos, por eso que te recomiendo que leas este libro y que lo refuerces los días jueves en la noche que estamos llevando este programa que hemos denominado A Través de la Biblia. Cada día el Señor, recuerda, cada día quiere darte un mensaje. Y escucha atentamente la palabra de Dios. Dios quiere hablarte a través de su palabra. Primero leer, primero orar, segundo leer la Biblia, tercero meditar en la palabra. Es decir, meditar en lo que Dios nos dice. En Josué capítulo 1, versículo 8 dice, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. El Señor le mandaba a Josué que si él quiere tener éxito en lo que él iba a emprender, la única manera es que de día y de noche medite en su palabra, para que pueda guardar y hacer conforme a lo que ahí está escrito. En el Salmo capítulo 1, versículo 2 también dice, ¿no?, que el hombre sabio, el hombre justo, el hombre que prospera, es aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es meditar en la palabra? Meditar, hermanos, significa más que leer, significa pensar en el pasaje. Hay 3 preguntas que uno se debe hacer cuando está estudiando un pasaje de la Escritura. La primera es, ¿qué quiso decir este pasaje en ese tiempo que se dio? ¿Qué quiso decir esta palabra? ¿Qué estaba diciéndole Dios a esas personas? Puede ser en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, o puede ser a los gentiles, o puede ser a los judíos, o puede ser a una persona. ¿Qué quiso decirle? En segundo lugar, ¿qué quiere decir esa palabra para ahora, en este tiempo que estamos viviendo? Y en tercer lugar, ¿cómo puedo aplicar esta palabra a mi vida? ¿Cómo la puedo hacer realidad? ¿La puedo hacer vida en cada día? No nos conformemos, queridos hermanos, con una lectura rápida del pasaje. Detengámonos a pensar, a meditar en aquellas palabras que nos llaman la atención, o lo que el Señor nos está diciendo entre líneas. Si lo hacemos, si meditamos, vamos a encontrar, yo digo, como piedras preciosas que son para nuestra alma. Vamos a encontrar aquellas cosas que Dios quiere decirnos si comenzamos a meditar en su palabra. Cuando meditamos en la palabra de Dios, hermanos, esta se fija más en nuestros corazones. De ahí la importancia de hacerlo. En cuarto lugar, escribe lo más resaltante, lo que te llama más la atención. El Señor le dijo a Juan, cuando le llevó a la isla para escribir el Apocalipsis, Él le dijo, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Había el peligro que si Juan no escribía todo lo que estaba viendo, lo podía olvidar. Y esto era tan importante, y cuando uno lee el libro de Apocalipsis, encuentra detalles mínimos de las visiones que Dios le dio a Juan ahí de las cosas futuras. Siempre el Señor recomienda en varios pasajes de la Escritura, escribe. En Habacuc capítulo 2, versículo 2,
Dice que Jehová le respondió y le dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Querido hermano, escribe lo que Dios te hable mientras estás meditando. Escribe cosas que Dios te muestra mientras que estás teniendo ese tiempo devocional. Esto es muy importante. Si no lo escribes en ese momento, horas después vas a olvidarlo y vas a tratar de recordar y no vas a poder, pero si tú lo escribes, puedes volver ahí y recordar lo que Dios te dijo. Por eso es que digo siempre, tengo una Biblia de estudio que tú puedes rayar, que tú la puedes subrayar, que puedes hacer alguna anotación al lado. Por ejemplo, a veces agrego la fecha cuando Dios me dijo algo especial, algo muy directo a una situación particular que estaba viviendo. Al lado del verso le pongo la fecha. Y a veces ha sucedido, hermanos, que he vuelto a ese versículo después de 10 años, miro la fecha y recuerdo con gratitud lo que Dios hizo en esa época. Y me digo a mí mismo, si Él lo hizo esa vez, Él lo puede hacer también ahora. Hermanos queridos, Dios puede revelarte una promesa para tu vida por el tiempo que estás pasando. Esa es la revelación que Dios te da. Es como si te dijera, mira, este versículo es para ti, aplícalo, créelo, yo lo voy a hacer. Y hermano, lo que Dios decide, nadie puede cambiarlo, solamente Él mismo, porque lo que Él determina hacer, lo hará, dice su palabra en Isaías. También, así como escribo algunos conceptos o algunas ideas que Dios me da, también subrayo el verso con resaltador, como dije hace un momento, con amarillo subrayo cuando Dios me dice algo especial, con verde cuando hay una promesa que descubro, con azul cuando hay un mandato que tengo que obedecer, y con rojo cuando hay un pecado o alguna cosa que debo de evitar o debo confesar. Hermanos, cuando escuchas versos de la Biblia, retienes un poco. Cuando lo escuchas y lo lees, retienes un poco más. Pero cuando escuchas, lees y escribes, eso se graba más en nuestras mentes y también en nuestros corazones. En quinto lugar, primer lugar orar, segundo lugar leer, tercero meditar, cuarto escribir y quinto aplicar. Es decir, aplicar la palabra de Dios en tu vida diaria. Como decía el Salmo 119, 33, 34, ¿no? Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. El aprender los estatutos, el guardarlos, el entenderlos, hermanos, es para cumplirlos, es para ponerlo en práctica, como dice este Salmo. Y el apóstol Santiago es mucho más directo. Ahí en el capítulo 1, versículo 2, él nos recomienda, ¿no? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Queridos hermanos, tenemos que aplicar la palabra del Señor. La palabra de Dios debe producir cambios en nuestras vidas. Y si no lo está haciendo, algo está pasando. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios purifica nuestras mentes. Porque la palabra de Dios cambia nuestra manera de pensar, como dice Romanos 12:2. Seamos renovados el entendimiento de nuestra mente, ¿no? Y posteriormente, si cambia nuestra manera de pensar, va a cambiar naturalmente nuestra manera de actuar. No solo debemos saber más, no, sino ser más. Me refiero a ser mejores cada día, porque Dios nos va cambiando. Alguna vez escuché decir, refiriéndose a cosas seculares, por supuesto, que el que triunfa en la vida no es el que sabe más, sino el que aplica en su vida lo poco que sabe. Igual pasa en la vida espiritual, ¿no? Tenemos que aplicar lo poco, lo mucho que sabemos de la palabra de Dios, y eso va a hacer la diferencia. En sexto lugar, una vez más, oración. ¿Y oración para qué? Para pedirle a Dios humildemente, ¿no? Que nos dé el querer, así como el poder para ser obediente a su palabra que nos ha sido revelada. Para que el Señor nos dé sabiduría. ¿Cómo podemos aplicar esto aprendido en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, el profeta Samuel tenía una responsabilidad grande con el pueblo de Dios. Él tenía que orar por ellos, él tenía que
enseñarles, ayudarles a ser mejores. Y por eso que en 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, él escribió: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes bien, os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Qué quería decir aquí? Señor, he aprendido que debo de orar por la gente, debo de enseñarles el camino. Por eso yo no ceso de rogar por vosotros y también de instruirlos en el camino bueno y recto. Él conocía la voluntad de Dios, conocía la palabra y él aplicaba a su vida diaria. Y como dije, esta segunda oración es para pedirle al Señor que nos dé el poder de poder cumplir su palabra, de aplicar su palabra. En primer lugar, dijimos que teníamos que leer la palabra, orar para entrar en nuestro tiempo devocional. En segundo lugar, leer el pasaje del día. En tercer lugar, meditar en lo que Dios quiere decirnos. En cuarto lugar, escribir las cosas que Dios nos habla. En quinto lugar, aplicar a nuestras vidas. En sexto lugar, orar para que Dios nos dé el poder para aplicarlo. Y en séptimo lugar, compartir. Jehová el Señor, dice la palabra, me dio lenguas de sabios para saber hablar palabras al cansado. Él me despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios, dice Isaías 54. Tenemos que compartir con otros las buenas noticias que Dios nos da. Como dice, para saber hablar al cansado. Él me da cada mañana una palabra y despierta mi oído para que oiga y tenga sabiduría. Hablando de Andrés, la palabra de Dios dice que cuando él encontró a Jesús, dice que halló inmediatamente a su hermano Saulo y le dijo: he hallado al Mesías. Compartió la buena nueva. Y podemos usar otros versículos que donde Dios nos manda compartir con otros lo que nos ha dado. Comparte la bendición con otros. Cuando lo compartes, lo que Dios te ha dado, lo que has aprendido, hermano, eso ayuda a fijar más en tu mente y en tu corazón. Como dice la palabra, da de gracia aquello que recibiste de gracia. Si lo haces, hermanos, todos estos puntos que hemos dado, estos 7 puntos, orar, leer, meditar, escribir, aplicar, orar y compartir, en ese tiempo devocional no vas a demorarte menos de 1 hora. Te aseguro que pasará el tiempo sin que te des cuenta y tendrás un tiempo precioso con el Señor. Para ir concluyendo, quiero reafirmar, queridos hermanos, que el tiempo devocional es el tiempo quizás más importante en la vida de cada cristiano. Y si aún no lo estás haciendo, quiero decirte que te estás perdiendo muchas bendiciones en tu vida. Y te animo, te motivo, te desafío a que termines en tu corazón empezar hoy. No postergues más esta decisión. Así como el profeta Amós, te digo esta mañana, en este día, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, decídelo, tener este tiempo devocional, porque es importante para ti. Estás perdiendo bendición, pero prepárate también. Ten todo lo necesario, escoge el tiempo, escoge el lugar, ten la Biblia, ten las cosas que debes tener allí, y si es posible, como decía, una música de fondo que te ayude a concentrarte y buscar la presencia de Dios. Y luego, haz el tiempo devocional, ora al Señor, lee la Biblia, medita lo que Dios te está diciendo, escríbelo para que no lo olvides y lo recuerdes posteriormente, aplícalo a tu vida, haz esa palabra, haz la vida en cada día. En sexto lugar, ora, pidiéndole a Dios para que te dé la fuerza, la sabiduría y el poder para aplicar esa palabra. Y en séptimo lugar, si puedes compartirlo con otros, la bendición que Dios te da, hazlo. Porque mientras lo compartes, eres de bendición para otros y también se reafirma más el concepto o lo que aprendiste en tu corazón y en tu mente. Si practicas este tiempo devocional, hermanos, van a suceder muchas cosas, pero déjame terminar diciéndote que 2 cosas con seguridad van a pasar en tu vida. En primer lugar, hermanos, empezarás a vivir en santidad. ¿Y sabes por qué? Porque naturalmente vas a dejar hábitos y acciones con las cuales quizás hace mucho tiempo que estás luchando.
La palabra de Dios dice en Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo. ¿En qué tiempo? En el tiempo que estás con el Señor, en el tiempo que estás en intimidad con Él en secreto. Dice que tu carga será quitada de tu hombro y el yugo de tu cerviz. Dice que ese yugo se pudrirá a causa de la unción. La presencia de Dios va a quemar todo yugo, va a quemar toda aquella cosa que nos oprimen, que nos esclavizan, y vamos a ser libres en el poder del Señor. Empezarás a vivir en santidad. Dejarás hábitos y acciones quizás con las cuales estás luchando. Y en segundo lugar, y esto es hermoso, querido, tu vida será transformada. Tú no te darás cuenta, pero quienes te rodean lo van a notar. Tu manera de hablar va a ser diferente. Tu manera de comportarte va a ser diferente. Tu manera de reaccionar va a ser diferente. Y tu vida misma va a hablar más fuerte que tus palabras. En el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 29, se nos relata una historia muy bonita. Y dice que cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley al monte, dice que estuvo 40 días con el Señor. Y ahí le entregó las tablas de la ley. Pero cuando él bajó del monte, su rostro brillaba y él no lo sabía. Dice este versículo que al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y así sucederá contigo, hermano. A tu vida será transformada. Tú no te darás cuenta, pero los otros, los que te rodean, lo notarán. Tu testimonio de vida brillará naturalmente. Tendrás una vida de santidad y tendrás un testimonio que impacte la vida de otros. ¿Por qué no haces hoy un compromiso con el Señor? Quizás esta es una de las áreas de tu vida en que estás débil, que no ha sido muy importante para ti, pero hoy el Señor te habla y te dice que la vida, el tiempo devocional, es importantísimo en tu vida cristiana. Sin él no podrás crecer, desarrollarte, no podrás llegar a ser un cristiano maduro y vivir una vida de santidad y un testimonio genuino que impacte a los que te rodean. Si tú quieres hacerte compromiso con el Señor en este día, te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, hoy entiendo la importancia de tener un tiempo contigo cada día. Señor, te pido perdón porque he estado afanado en tantas cosas. No he tenido tiempo para muchas cosas y menos para ti. Pero hoy me arrepiento de eso, te pido perdón y me comprometo contigo a separar un tiempo cada día para estar en tu presencia, para estar en oración y en contacto con tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser fiel, a ser disciplinado, a cumplir, Señor, esta promesa. Y gracias, Señor, porque yo estoy seguro que si lo hago, mi vida no será la misma. Tendré una vida diferente, no una vida con hábitos o acciones que no te agradan. Al contrario, seré libre de esas cosas. Y también, Señor, tendré un testimonio vivo, verdadero, fiel a otros, porque mi rostro va a brillar con tu presencia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido, te invito a que pongas en práctica esta palabra. Y estoy seguro que vas a ser bendecido, no solo tú, sino quienes te rodean, tu familia y tus amigos también. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.